Cadena SER. La radio. Me llamo Mary y he aprendido a deletrearlo. M-A-R-Y. Hemos subido para pedir un deseo. Yo quiero conocer a un marido. Yo quiero ser profesora. Profesora tú. Todos los días trabajo todo el día. Nell Leishon, bienvenida a la Cadena SER. Welcome to Cadena SER Radio. Nice talking to you. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Cuando escribiste esta novela, The Color of Milk, El color de la leche, imagino que ya sabías que podía convertirse en una obra de teatro, porque es muy teatral. ¿Cómo surge la idea de adaptarla? ¿Cuándo surge? ¿Y cómo ha sido este trabajo entre Fernando y tú? Sí, bueno, hay tres preguntas, ¿no? Sí. Bueno, la primera es muy interesante porque cuando escribí la novela no estaba pensando en adaptarla al teatro. Y no entiendo por qué. Creo que cuando escribes algo, estás dentro de un trozo de trabajo y no se puede ver todas las posibilidades que hay. Entonces, a veces necesitas alguien más para decir que hay una posibilidad diferente. ¿Me entiendes? Uh-huh. Es que la objetividad no está contigo cuando estás escribiendo, porque es como un mundo muy subconsciente, muy creativo. Y bueno, entonces trabajé con Fernando hace, bueno, no sé cuándo, pero quizás 5 o 6 años. Trabajamos en Barcelona en una obra, era mi segunda obra que había escrito para el teatro. Se llama en inglés Comfort Me with Apples, que es una frase de la Biblia muy vieja de Inglaterra, que tiene lenguaje muy de Shakespeare, muy increíble. Y bueno, dirigió él la obra en Barcelona y fui al teatro, no sé cómo se dice, Llura, en Llura. catalán Llura. Exacto, en catalán. Y la obra era en catalán y no entendí mucho, pero bueno, la escena era increíble. Como había trabajado con el texto, me encantó. Entonces hablamos durante días y semanas y meses y creo que había leído Del color de la leche, pero para mí era muy fácil trabajar con él de nuevo. Y bueno, hablamos muchas veces y un día me dijo, bueno, ¿cuándo vamos a hacerlo? Recuerdo que al principio no quería hacer la adaptación porque tenía demasiado trabajo, pero con COVID pedí todo mi trabajo, pero todo. Entonces quería hacerlo, escribirlo. Y para mí, revisitar a Mary era como un regalo, porque me encanta escribir como Mary, porque escribir una obra es como ser la persona, el personaje. Y creo que nos encontramos en Londres durante 2 días para hablar sobre la adaptación. Y bueno, lo escribí. Y trabajamos un poquito. Era muy complicado porque la novela es en inglés. Escribo siempre en inglés y no puedo escribir en español. Entonces, tuve que escribir en inglés en Inglaterra y pasar la obra a Fer para la traducción que hizo Mariana Perú, que traduzco la novela. Es brillante, es poeta brillante. Y bueno, era un poquito complicado, pero siempre con el mundo de teatro es complicado. Más allá de la traducción, tú ya has escrito teatro, has hecho también radio. Imagino que habrá sido relativamente fácil adaptar una novela a una obra de teatro, pero ¿qué ha sido lo más complicado? Bueno, sí, había
una cosa, bueno, dos cosas muy importantes en la obra, porque en la obra está Mary escribiendo en los momentos, como si fuera allí en el libro. Y para el teatro no se puede poner una actriz como Mary en una esquina escribiendo, sería muy aburrido. Y también estaba buscando para el sentido de urgencia, porque en el libro tiene como muy poco tiempo para escribir su historia, como testigo de la historia. Entonces tuve que cambiar una cosa muy profunda en la novela para escribir la obra. Y la otra era, bueno, Ujú. el fin, que es un poquito brutal. El color de la leche nos cuenta la historia de una niña de 15 años. Es la historia de el precio que tiene que pagar Mary para aprender a leer y a escribir en el siglo XIX. Es una Sí. novela que escribiste hace más de 10 años, que llega ahora al teatro y llega en un momento especial. Llega después del Me Too Movement que hemos visto en todo el mundo. Cobra un nuevo significado esta historia. El movimiento Me Too ha afectado de alguna forma a la adaptación, porque este es un relato Me Too. Creo que sí, porque para mí estaba pensando en si la novela era un poquito, bueno, ¿cómo se dice? Old fashioned. Sí, anticuada, Sí, un poquito, pero creo que no es la verdad, no. porque es la historia de todas las mujeres del mundo, ¿no? Del mundo aquí en Londres, pero también el mundo en Latinoamérica, por ejemplo, bueno, en todo el mundo. Y para mí es que las voces de las mujeres y las historias, los cuentos de las mujeres son muy, muy, muy importantes, porque tienen experiencias diferentes y muy particulares con el poder y con las estructuras de la sociedad. Y bueno, sí, creo que después del Me Too, creo que es más importante que antes, en una manera. Además, es la voz de una mujer, Mary, que en esta adaptación se dirige directamente al público. Esta es mi historia, esta es mi verdad, creerme. ¿Qué fuerza cobra que Mary se dirija así al espectador en directo, directamente? Sí, es fuertísimo, porque en la obra Mary habla directamente al público en el teatro Mm. y hay que escuchar en Bilbao en diciembre. Nadie en el teatro se movió, nadie. Era increíble, como un silencio increíble. Y creo que Mary tiene una voz tan poderosa que hay que escuchar a ella. No hay opción. Decías que temías que a lo mejor se hubiese quedado un poco desfasada o anticuada la obra, pero independientemente del Me Too Movement, en 200 años las mujeres siguen viviendo también bajo el patriarcado, un sistema machista, muy violento, y vemos también que a medida que las mujeres ganan más derechos o tienen más voz, ese patriarcado se revuelve también violentamente. No sé si es algo que te preocupa, estos retrocesos en los derechos de las mujeres que estamos viendo en todo el mundo. Bueno, lo que he aprendido en el mundo es que los derechos no son fijados. Los Ujú. derechos son cosas de una sociedad y pueden revertir. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, han cambiado todo. Entonces, se puede poner algo en un derecho, pero no es fijado. Y antes estaba pensando que los derechos son las soluciones, pero bueno, necesitamos ser muy vigilantes todo el tiempo porque pueden cambiar. Con Trump ha cambiado todo. Entonces, los derechos son importantes y con redes sociales hay un gran movimiento, no sé cómo es en España, como antifeminismo Ujú. y con
hombres como Andrew Tate, la misoginia crece mucho más que antes. Entonces, necesitamos ser muy, muy, muy vigilantes todo el tiempo y escuchar a la experiencia de las jóvenes, sobre todo, porque las chicas de como, por ejemplo, 14, 15 años, es como un gran experimento social, pero están solas con el experimento, porque no sabemos nosotros, sobre todo, pero nadie sabe qué pasa en los móviles, por ejemplo, de las jóvenes y en los mundos artificiales o digitales de Ujú. los jóvenes. Entonces me preocupa muchísimo estas preguntas. ¿Cómo es ser 15 años ahora? Sabemos cómo era con Mary, pero hay problemas, son diferentes, pero hay problemas y necesitamos escuchar a todos. Ujú. Eh, Ah, una voz es la cosa más importante. claro. Em, Voz alta es vital, es vital. mm, Hay dos cosas que tampoco han cambiado. Una de ellas es el sentimiento de culpa que sienten las mujeres que han sido agredidas sexualmente, el preguntarse si es culpa mía o si me lo he imaginado, si he dado yo pie a esta situación. No sé si escribir y la literatura nos ayuda a todos en general, pero a las mujeres en particular, a liberarnos de esa culpa. Creo que sí, porque si conocimos una historia o conocimos los eventos. Y voy a cambiar a inglés para esta, es muy Ok. difícil en español, lo siento. Ujú. Uh, we need to recognize, because if we recognize the things that happen to one woman and another woman speaks and another Tenemos que woman speaks and reconocer lo que another ha woman pasado. speaks, Cuando le reconocemos a una mujer lo que le ha pasado, otra mujer hablará y otra hablará. Y eso tiene un poder tremendo, porque una voz puede ser silenciada, pero no puedes silenciar tantas voces. El Me Too es eso, una mujer que se levanta y dice, esto me ha pasado, y otras mujeres se unen a ella. En vez de hacerlas sentir culpables, creer sus historias, reconocerlas, decir a mí también me ha pasado. A una mujer le puedes hacer luz de gas y decir que se equivoca, pero no a 100 mujeres que están equivocadas. Y si son miles de mujeres, ¿cómo las vas a silenciar? Así que tenemos que estar unidas en cómo abordamos estos problemas. but you can't silence 1,000. And so we Ujú. need to be unified in how we speak about these problems. Y para ello ayuda la literatura, ¿no? A propósito de silenciar a las mujeres, que es algo de lo que también se habla en la obra, ¿no? Saber cosas trae problemas, dice la madre, no hay que pensar demasiado, tienes que aprender a callarte. Podemos decir que hoy la literatura vive un buen momento con tantas voces femeninas escribiendo. Exacto. Y en español es Mm. fuertísimo. En México, en Perú, en Argentina, hay escritores increíbles. Y bueno, sus palabras son muy, muy, muy fuertes. Sí, me inspiran. Hay otros dos pequeños asuntos que también aparecen de pasada en la obra, tanto en la novela como en la adaptación de teatro. Uno de ellos es quién va a cuidar al abuelo, los cuidados, ¿no? Que siempre recaen sobre las mujeres desde hace más de 200 años. ¿Cómo se puede romper esa herencia, la de los cuidados que siempre cae sobre las mujeres? Y necesitamos entender que el género es una trampa para mujeres, pero también es una trampa para hombres. Y es muy importante incluir los hombres en las conversaciones porque, Ujú. bueno, la masculinidad tiene muchos colores, ¿no? Y pueden tener muchas formas, más formas que ahora, porque no necesitamos ser hombre o mujer. Bueno, el género es más complicado y necesitamos entender, por ejemplo, hay una cosa, es muy fácil con los niños. Y es muy normal ahora ver
a los hombres con bebés por la calle, Mm, solo, ¿no? Pero mi madre me dijo que en los 50 o 60 o 70 no había nada. Bueno, la única vez que había visto ella un hombre con un bebé era cuando había muerto la madre. Y era rarísimo. Y todo puede cambiar. Entonces, para mí me alegra que los padres ahora tienen un papel muy, muy, muy diferente, mucho más rico, mucho más importante. mm, Bueno, entonces necesitamos investigar todos la masculinidad y la feminidad. ajá. El otro asunto que también aparece un poquito de pasada para mí es el del clasismo y me ha recordado un poco a la casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca, donde veíamos cómo la criada mayor trata mal y con superioridad a la criada joven que acaba de llegar. Y es un poco lo que le pasa a Mary, ¿no? Parece Sí, como que sí. siempre, por muy pobre que seas, hay alguien más pobre que tú a quien pisar y al final el sistema tiene peleando al proletariado entre sí y no miramos a los que nos pisan arriba, ¿no? Sí, me interesa muchísimo los sistemas del poder. Bueno, releí La casa de Bernardo Alba hace 2 semanas. Qué Ah, interesante. Me interesa muchísimo. Las obras de Lorca me encantan, pero bueno, la escritura y la dramaturgia es increíble. Bueno, creo que le interesaba los sistemas de poder. Y no son fijados los sistemas de poder. Podemos cambiar mucho. Somos muy elásticos humanos. Y entonces podemos cambiar sistemas fácilmente. No sé cómo se dice la palabra leadership. liderazgo. Ser líder no Mm, es como ser una persona muy dominante. Puede ser muy diferente e inclusivo. Y entonces, por ejemplo, cuando llega un empleado en un sistema, tienen opciones. Sí, tiene opciones, ¿no? Puede mm, ser así como la criada en Del color de la leche o Casa de Bernarda Alba, y es muy común en los pueblos, sobre todo. O se puede ser un poquito diferente con amor y compasión, ¿no? ujú, Y lo que me interesa en los sistemas, bueno, compañías, que los resultados son muchos mejores con compasión y amor. mm. Y con una dominancia, bueno, los resultados son mucho más mal, porque si estamos muy cómodos, trabajamos mucho mejor. Es la verdad, porque tu cuerpo y tu mente son más flexible, ¿no? Flexible, Ujú. ¿no? Es una palabra, creo, pero bueno, flexible. Flexible, flexible. Mm, Flexible, flexible, sí. Me interesa muchísimo cómo funcionan los humanos en sistemas diferentes. Y ujú. pensamos que los sistemas son fijados, pero no son. Es una obra muy dura, con escenas muy duras. Has dicho que el público en Bilbao había momentos en los que se quedaba en silencio. ¿Cómo mostrar? Porque claro, uno cuando lee el libro, si le resulta muy duro, puede parar y seguir más adelante, pero en el teatro no. ¿Cómo mostrar toda esta dureza de escenas tan violentas para que no le resulte insoportable al espectador? Qué interesante. Bueno, es el teatro, es el mundo del teatro. Entonces, bueno, cambio a inglés, ¿no? Mm, Porque I want to be very accurate with what I say. mm. With a work of art, with a theatre piece, what you can actually do is you can use the setting and the staging. Con una obra de arte o de teatro lo que puedes hacer es usar la ambientación, la puesta en escena, para transformar algo terrible, duro, complejo, en algo bello, y todo cambia. Changes it.
And also the personality and the strength of Mary. Y la personalidad tan fuerte de Mary puede también cambiar todo eso en cualquier momento. Así que aunque estemos viendo algo insoportable, hay algo más, un cambio repentino. Mary tiene mucha resiliencia y a pesar de todo lo que le pasa, tiene fe en la humanidad. Y esta esperanza recorre el libro y la obra de teatro. Y además, mientras la vemos, sabemos que las cosas están cambiando para las mujeres, para las próximas Mary. Las cosas serán diferentes. Me gusta pensar que el libro, que es contar su historia, ayudará a cambiar las cosas en el futuro para otras mujeres. And I like to think that her witness statement, which is the book, and her telling her own story is going to change things in the future for other women. A pesar de todo, por aprender a leer y a escribir, ella dice que volvería a pasar por todo eso tan trágico. ¿Es ese el mensaje de esperanza al final? Bueno, para mí, escribir y leer es poder. Uf. Para toda mi vida he sido un lector, una lectora. Bueno, para mí, si no se puede escribir y no se puede leer, la vida es muy diferente. Y los sistemas que tenemos, todos los países, son muy de la escritura. Y no se puede leer, no se puede hacer nada. Trabajaba durante 8 años con la comunidad gitana en Inglaterra. Tenemos una comunidad. Y una mujer que me inspiraba no podía leer ni escribir ni una palabra. Y era una mujer increíble, con una inteligencia, un sentido de humor, era muy, muy, muy vital. Pero para ella era muy, muy, muy difícil vivir en este mundo y no tenía ningún poder en ninguna parte del mundo. Entonces entiendo, creo, y también, bueno, soy escritora ahora, pero era profesora de adultos que querían volver a la educación y fueron todos a la universidad y enseñaba un curso antes de la universidad para personas más mayores. Ujú. Y era increíble para mí el poder de una educación. Y personalmente fui a mi universidad con un bebé cuando estaba embarazada y tuve mi bebé en la universidad. Y para mí cambió todo. Para mí era increíble. Mm. Entonces, creo mucho en la educación. Ujú. Lo recoges además en otros trabajos tuyos como The Forest o Song School, ¿no? El poder de la educación y especialmente en las mujeres. Mary en esta obra pide al público observar y escuchar. Pero claro, ¿qué lugar ocupa la lectura que tanto destacas o el teatro en estos tiempos tan acelerados donde hay muchas vacas que ordeñar, huevos que recoger y mierda que limpiar? Uf, qué preguntas más interesantes. Bueno, tengo fe. Mira, anoche fui al teatro. La semana pasada fui al teatro 2 veces, a un concierto y a la ópera. Y estaban llenísimas de gente, de jóvenes, de todo el mundo, muy multicultural, muy diverso, aquí en Londres. Y creo que los jóvenes entienden el mundo digital y pueden vivir en 2 mundos y entienden que hay mundos diferentes de la cultura, de la educación y es que son muy, muy, muy ágiles más que, por ejemplo, las personas de mi edad están en los móviles todos Mm. los días y no son tan ágiles como los jóvenes. Entonces, bueno, sí, hay mucha cultura. No sé si qué cambios que vienen en el futuro, pero he leído cosas muy interesantes sobre, por ejemplo, hay una biblioteca, no sé dónde, en el oeste,
en algún sitio, en el este. Y cuando llegan los jóvenes, tienen que poner los móviles en una caja y tienen libros, pero libros, libros. Y duermen en la biblioteca durante toda la noche con los libros, leyendo, durmiendo, leyendo, y es una cosa muy cool. Y no sé Mm. cómo es en España, pero en Inglaterra el año pasado vendemos más libros que nunca, que en todo el tiempo, en todo el Mm. siglo, vendían más libros. No sé. Entonces tengo un poquito de fe. Ujú. Una última pregunta para terminar, que nos quedan 3 minutos. Sí. Hablabas antes de Comfort Me with Apples y aquí también aparece la Biblia. ¿Es la Biblia un buen libro para empezar a leer o está escrito también desde el patriarcado? Bueno, uf, ¿qué preguntas, Dani? Son preguntas buenísimas, pero bueno, qué interesante. El lenguaje en inglés es como Shakespeare, es la poesía, y es por eso que me interesa, porque leía, soy de una familia de ateos, pero bueno, Mm. leía cuando era pequeño una Biblia antigua, porque el lenguaje es tan increíble, es como poesía y tiene un ritmo y me interesaba más el ritmo que el sentido, en una manera. Bueno, todas las religiones tienen problemas, si eres homosexual, si eres mujer, si eres, bueno, marginalito, en cuál manera hay problemas, porque la Biblia es una cosa de controlar la sociedad. Son como reglas, para mí, son como reglas para la sociedad. Algunas reglas son buenísimas y algunas son buenísimas para los que tienen poder, pero si no se tiene poder, es diferente. Entonces depende en dónde estás cuando hablas de la Biblia. ¿Me entiendes? Ujú. Porque es un mundo ahora con muchos puntos de vista. Es muy multicultural, es muy... hay que incluir toda la gente en la conversación, en una gran conversación. Y para mí hay gente que no están en la Biblia. Pues Nel Leishon, no hay lectura sin escritura y no hay escritura sin lectura. Thank you very much for your time. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti.